Hermanos y hermanas, paz y bien. Soy el hermano Pepe Villarreal y con mucho gusto los saludo desde aquí, desde Durango, para que podamos mirar juntos una síntesis del capítulo tercero de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. El título de este capítulo es Pensar y gestar un mundo abierto. Después de explorar algunos problemas que hay en nuestra sociedad y en nuestro mundo, y después de plantear la parábola del buen samaritano como ejemplo y como tipo para poder volvernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas, empieza este capítulo con exhortaciones y con ideas de qué es lo que necesitamos hacer a partir de ahora. He dividido el capítulo en 4 secciones principales. La primera es el ser humano y el amor. Algunas cosas de las que menciona el Papa en esta parte del capítulo es, primeramente, que el ser humano no puede realizarse individualmente. El ser humano está llamado a colaborar con los demás y a realizarse como persona sabiendo entregarse y servir a otros. Este entregarse a los demás, esta unión y esta comunidad no puede ser reducida, no puede ser un tú y yo, o solamente un mi familia y yo, porque este tipo de mentalidad puede llevar a considerar a los que no son de mi grupo como si fueran extranjeros, extraños, incluso enemigos. Necesitamos una visión comunitaria, pero amplia, no reducida. Hay muchos, en estos tiempos, muchos romanticismos o idealismos que parecen tener apariencia buena y que son pues fomentados en la mentalidad de nuestros tiempos como las pues estos romanticismos de tú y yo contra el mundo o nuestro grupo en contra de todos, porque nadie nos comprende, porque somos diferentes, porque nos identificamos entre nosotros y entre nosotros nos cuidamos y eso es lo que importa. Esto da a entender el Papa Francisco que es un reduccionismo, no es suficiente. Hay que lograr ver la fraternidad de una manera universal, estar abiertos a todos. Amor es caridad. Quiere decir que el otro es caro para mí, vale, es valioso. Hay un peligro de abrazar principios, tal vez morales, tal vez principios buenos, y que no haya amor. Incluso hay quienes quieren defender la verdad con violencia. Este no es el medio adecuado. Aunque tengas razón, aunque lo que estés defendiendo sea, por ejemplo, vidas humanas o valores cristianos, si no lo haces por medio del amor, no estás siguiendo el camino correcto. Los pueblos cada vez se van haciendo más conscientes de que comparten un mismo destino. Esto es bueno. El saber que todo está relacionado, como dice la encíclica Laudato Si, el saber que todos los pueblos tenemos un destino común, que si la tierra se arruina, nos arruinamos todos. Así también, si la sociedad es un lugar injusto, un lugar opresivo, todos sufrimos. Así, sabiendo que compartimos el destino de la humanidad, porque todos somos humanos, queremos luchar por tener una mejor humanidad. Esto sería la síntesis de esta primera sección del capítulo, que he puesto como subtítulo El ser humano y el amor. En una segunda sección la he titulado El amor y la sociedad. Vuelve a aparecer el amor como valor, pero ya no considerado desde mi propia visión, sino que ya
a un nivel más amplio. ¿Cómo funciona el amor en los grupos sociales? ¿Qué decir del amor en las instituciones? Dice el Papa Francisco que en nuestras sociedades hay muchos excluidos. Normalmente consideramos que las periferias son los lugares que están lejos. Por ejemplo, la periferia de una ciudad es lo que está para allá, para las orillas, donde ya hay puros baldíos, donde ya no está construido, donde ya no hay comercios grandes o construcciones muy complejas. Pero en realidad el Papa Francisco nos hace ver que hay periferias que están más cerca de nosotros de lo que pudiéramos pensar. Porque hay seres humanos que son muy cercanos a nosotros y que sin embargo viven en la exclusión. Algunos ejemplos que pone el Papa son las personas con discapacidad o las personas mayores. Es muy triste hablar con una persona mayor y darse cuenta de que está cambiándose de casa en casa de cada uno de sus hijos, porque en realidad ninguno está a gusto con él, ninguno quiere cuidarlo bien. Y entonces los hijos pareciera que se comparten la carga. Ahora a ti te toca cuidar al viejito o a la viejita. Igual pasa a veces con las personas con discapacidad. Muchas veces en su propia familia encuentran incomprensión, discriminación. Las periferias a veces no tienen que ver con espacio, sino con vida, con sentimientos y vivencias que a veces pueden estar muy cerca de nosotros. Dice el Papa que no es suficiente solamente cuidar de estas personas. Hay que ir más allá, de modo que ellos incluso puedan sentirse que participan en la sociedad, que son parte de ella, que valen y que ponen su granito de arena para contribuir al bien social desde su realidad. Dice el Papa que la amistad social lleva al amor universal, pero hay que tener cuidado con entender bien esto de amor universal, porque dice el Papa que hay casos donde alguien dice, es que a mí me gusta el mundo, yo soy bien universal, y resulta que esa persona es, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Me gustan otras mentalidades, me gustan otros lugares, otras culturas, y sin embargo desprecio la propia y desprecio a los que son cercanos a mí. Como hay personas que en su forma de vivir, las personas más cercanas a ellas las tratan muy mal y afuera están siempre dando una buena cara y un buen aspecto. Eso no es amor universal. Tampoco amor universal es decir, vamos a igualarnos todos para que todo sea amor universal. Eso sería perdernos de la riqueza de cada uno. Y hay mucha riqueza cerca y lejos de nosotros que vale la pena descubrir y apreciar en las culturas, en los pensamientos y en el ser de todos los hermanos nuestros, seres humanos que nos rodean. El Papa menciona otra vez la parábola del buen samaritano para decir que las dos personas que pasan de largo sin detenerse a atender al hombre herido son personas importantes con un puesto en la sociedad. Están tan metidos en su puesto que no tienen tiempo de hacer otra cosa. No tienen tiempo de atender a un don nadie que está tirado en el camino, porque ellos tienen ocupaciones, tienen cosas sociales que hacer y que cumplir. Y dice el Papa que curiosamente el samaritano es una persona que ante la sociedad judía no vale. Y él, que no tiene esa presión social, es capaz de salirse de su esquema
y atender a la persona necesitada. Muchas veces son los mismos esquemas que nos hemos puesto encima los que nos detienen para la caridad, los que nos detienen para ser más humanos. Hay veces en que en la sociedad no existe la figura de prójimo, solamente existe la figura de socio. Cuando dos personas se hacen socios es porque esperan los dos beneficiarse. Tú te haces socio de una persona que pueda ayudarte a triunfar. Sin embargo, hacerse prójimo es no ver qué me voy a ganar si me acerco a alguien. Hacerse prójimo es estar próximo de la persona sin importar quién es, sin importar si me voy a ganar algo, incluso si voy a perder algo. Hay que cambiar esta visión de eficiencia. Las personas que valen son las que me rinden. Las personas que valen son las que me hacen ganar, las que producen. En realidad las personas que valen son las que son personas. Si logramos cambiarnos el esquema en nuestra mente, va a ser más fácil hacernos próximos a nuestros hermanos. Finalmente, el Papa habla de 3 palabras que tienen mucho significado histórico: libertad, igualdad, fraternidad. Cuando fue la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, ese era el lema: libertad, igualdad, fraternidad. Sonaba muy bonito. Sin embargo, hemos seguido el curso de la historia según con estos valores de fondo y resulta que no se ha logrado la fraternidad como parece venir anunciada. La fraternidad, dice el Papa, tiene que cultivarse a propósito, no se da por sí misma. Tiene que educarse a las personas y formarlas para que la vivan. No somos iguales, no somos libres y no somos fraternos nada más porque lo digamos. Nuestra actuación tiene que reflejarlo. Por muchos años, la sociedad ha caminado con esta mentalidad de preocúpate por ti mismo y todo va a salir bien. El inventor del sistema económico capitalista hablaba de una mano invisible. Él decía que si cada uno luchaba por su propio bien, misteriosamente todo iba a funcionar, porque cada quien iba a luchar por sí mismo y todos iban a alcanzar una buena posición, un bienestar. Sin embargo, hoy vemos que no ha sido así. No hay mano invisible que arregla todo. El puro interés individual no resuelve la sociedad. La suma de todos los intereses individuales no resuelven la sociedad. Necesitamos empezar a pensar en comunidad y no en individualidad. La tercera sección que identifico en este capítulo la llamé amor que promueve. Y dice el Papa que la base necesaria para que se dé la amistad social y la fraternidad por ello es el valor de las personas. Reconocer que las personas valen por ser personas y no por qué tienen o qué pueden hacer. Todos tienen derecho a vivir y a desarrollarse integralmente. Hay muchas sociedades que se dice que son modernas, desarrolladas, que afirman esto. Sí dicen
que todos tienen derecho a vivir y a desarrollarse como personas. Sin embargo, usan un método que no ha funcionado tan bien. El método de, ahí están las oportunidades, pero tú tienes que luchar, tú tienes que rascarte con tus propias uñas, tienes que salir adelante. Ahí está la posibilidad. Todos tienen la posibilidad de hacerse millonarios si hacen las cosas correctas y con el empeño correcto. Sin embargo, han pasado los años y los que se han hecho millonarios o los que han alcanzado un bienestar, hemos sido pocos en realidad. Y es que no es lo mismo nacer en un país o en una familia donde nada te ha faltado para comer, donde has tenido vestido, donde has tenido amor, un núcleo familiar, donde has tenido acceso a la educación, donde has tenido la manera de cultivarte. No es lo mismo nacer allí que nacer en un país pobre o nacer en una familia casi inexistente, nacer en un ámbito violento, nacer en un lugar donde no pudiste tener educación ni acceso a buenos recursos, a una estabilidad, nacer donde no pudiste siempre tener que comer, donde no pudo tu cuerpo desarrollarse completamente en su niñez por falta de atención, de nutrición, de amor. Cuando llegas a la adultez, no puede decirse que estás en igualdad de posibilidades o de oportunidades con todas las personas de la sociedad. Por eso el Papa dice que para que se dé realmente esta igualdad, para que se dé realmente la fraternidad social, que todos puedan desarrollarse con plenitud, se necesita un Estado activo. Con Estado quiere decir gobierno. El gobierno necesita saber cuándo meterse, de modo que haya oportunidad para los que están más desfavorecidos. El Papa dice, normalmente las personas que están mejor acomodadas y con más acceso a oportunidades no le gusta un Estado activo, lo que quiere es libertad. Sin embargo, no todos en la sociedad pueden caminar al mismo ritmo y por eso se necesita de alguien que esté al tanto, al pendiente, de que los que caminan más despacio no se queden rezagados y no sean abandonados a su suerte atrás. Como cuando una manada camina, emigra. Si los más débiles o enfermos se van quedando atrás y la manada no se detiene, van a morirse. No hay ninguna duda. El que se queda atrás solo es un blanco fácil para los depredadores, o para el hambre, o para los peligros. Sin embargo, si la manada humana es capaz de esperar a los rezagados, todos podemos llegar a nuestra meta, aunque tardemos un poco más. Eso es lo que el Papa nos invita a reflexionar en esta sección. Dice también que es necesario buscar el bien de los demás, recuperar los valores morales. Dice el Papa que ya mucho tiempo hemos pasado en nuestra sociedad ignorando los valores y teniendo una mentalidad de tú haz lo que te parezca bien, tú eres libre, haz lo que tú creas. Esto no ha funcionado tampoco, dice el Papa. Necesitamos recuperar estos valores perdidos, enseñarlos otra vez y conservarlos, para que cuando veas una persona cruzar por tu camino, te interese y no simplemente la veas de reojo como un desconocido, una posible amenaza, un posible enemigo.
La cuarta sección que identifico en este capítulo la titulé Doctrina Social, porque habla de conceptos que han estado muy presentes en otras cartas de otros papas a través de la historia, y a eso se le ha llamado doctrina social de la Iglesia, que significa qué es lo que la Iglesia nos enseña, nos sugiere para tener una mejor sociedad en lo social. En primer lugar, el Papa Francisco habla del valor de la solidaridad. Dice que este valor necesita ser promovido por las instituciones educativas, por las instituciones formativas, por las familias, por los medios de comunicación. El valor de la solidaridad necesita ser enseñado, no esperar que se dé por sí mismo. Si a un niño no le enseñas a ser generoso, posiblemente dada la oportunidad, no le nazca en primera instancia ser generoso. Necesita el valor ser enseñado. Dice el Papa que la palabra solidaridad se ha deformado, que no se trata de un acto generoso aislado, sino que tiene que ser una solidaridad profunda, que mire a las raíces de la injusticia, el por qué y el qué se puede hacer, no nada más para que la persona esté contenta ahorita, sino para que logre salir de una situación de injusticia y de opresión. Había un obispo brasileño, me parece, llamado Elder Câmara, y tiene una frase muy, muy fuerte y que se ha hecho célebre. Decía él: le di de comer a un pobre y la gente me llamó santo. Pregunté por qué el pobre era pobre y la gente me llamó comunista. La doctrina social de la Iglesia no se trata de comunismo, se trata de despertar a la fraternidad universal a la que nos invita esta encíclica, despertar a la generosidad, a la solidaridad y al amor. El sistema, la corriente, no le gusta ser cuestionada, tiene su modo de vivir y no quiere que nadie lo mueva de ahí. Si yo hoy vivo cómodamente, no quiero saber más de cambios sociales. Ese es un problema. Porque los que se han quedado rezagados cada vez se quedan más atrás, en condiciones cada vez peores. Y no hay quien vea por ellos. El sistema no es humano. El sistema no tiene sentimientos. El sistema no mira atrás. Nosotros, los que formamos parte del sistema, los humanos que estamos aquí, somos los que necesitamos mirar atrás, cuestionar el sistema, replantearlo, proponer una forma nueva. Otro concepto de doctrina social que maneja el Papa Francisco en esta encíclica es el destino común de los bienes. Es decir, el mundo tiene bienes, tiene recursos, tiene comida, tiene agua. Estos bienes son para todos. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que buscamos muchas veces tomar algunos de los bienes y decir: esto es mío, tú arréglate como puedas, esto es para mí, esto es mío, me sobre o no me sobre, esto va a ser para mí. La Iglesia ha hablado también de que la propiedad privada, el decir esto es mío, también es un derecho válido. Sin embargo, el destino común de los bienes es un derecho
más importante, como de primera categoría, y la propiedad privada es como de segunda categoría. Y nuestra sociedad ha puesto la propiedad privada alto, de modo que si yo tengo lo que es mío y mi vecino se muere de hambre, yo no estoy obligado a hacer nada porque yo tengo lo mío y él tendrá que buscarse lo suyo. Eso es problemático, eso no es cristiano. Los padres de la iglesia desde muy antiguo decían, cuando tú le das limosna a un pobre, no le estás dando de lo que es tuyo. No te estás quitando a ti para darle a otro. Más bien, le estás devolviendo a él lo que le pertenece. Porque los bienes son para todos. Eso es algo muy fuerte. Otro padre de la iglesia dice, si no ayudas a los pobres, les estás robando y los estás matando. Son frases fuertes, muy fuertes, que nos llaman a despertar, a cambiar algo en nuestra forma de vivir. Dice el Papa, la acumulación de bienes en unas pocas personas no es verdadero desarrollo. ¿Cómo puedo decir yo que vivo en un país desarrollado, donde hay miles que se mueren de hambre? ¿Dónde está el desarrollo? ¿En la riqueza de unos poquitos? ¿Eso es desarrollo? ¿Que en algún lugar de nuestro país exista tecnología súper avanzada, comodidades súper grandes, mientras que todavía en algunos lugares hay miseria, pobreza, hambre, desnudez? El Papa dice, eso no me parece que sea desarrollo. Desarrollo será cuando cada uno tenga acceso a lo que necesita, cuando cada uno pueda desarrollarse con paz, con libertad, con plenitud. Dice el Papa finalmente que esto también debe aplicar a nivel de países. A veces un país entero le niega la entrada a los migrantes porque dice, la riqueza que hay en este país es mía y no te la doy, no te comparto. Eso no es cristiano. Hay que ver la manera, hay que descubrir cómo hacer las cosas. Y cuando los países ricos hacen tratos internacionales, muchas veces los países pobres son más bien explotados. Cuando llega un país rico y le dice a un país pobre, tú tienes oro y yo lo quiero, te voy a pagar y me voy a llevar el oro. El país pobre necesita recursos y acepta un trato desigual en el que el país rico se lleva recursos muy valiosos y se enriquece con ellos y los paga a un precio miserable. Sin mencionar que en el proceso también se daña la tierra, la infraestructura, el ambiente y la gente del país pobre. El Papa dice, esto no es cristiano. La explotación no nada más se da en las personas. Las periferias no nada más se dan entre los individuos que son excluidos. También a veces a nivel de países son excluidos, dejados atrás, rezagados de la manada, y se deja que sigan quedándose más y más atrás hasta que se mueran, como, como un animalito de una manada que se queda atrás de la manada, la pierde y finalmente se muere. Finalmente, el Papa menciona también la cuestión de las deudas externas.
Muchas veces los países ricos tienen a los países que están en desarrollo aplastados con una deuda impagable. El Papa dice, tal vez es cierto que si deben, hay que pagar, pero hay que buscar la manera de que eso no se convierta en un sistema opresivo y en una cosa que impida el desarrollo y el crecimiento de un país. No puede darse una injusticia así, una inhumanidad así. Para terminar el capítulo, el Papa dice, estamos hablando de un cambio de mentalidad, una lógica nueva y una humanidad nueva, donde a todos se les asegure tres cosas: tierra, techo y trabajo. Muy interesante estas tres cosas que dice el Papa que todas las personas deberían de tener asegurada. Tierra, donde vivir, una propiedad. Techo, un cobijo, un resguardo, un lugar que puedan llamar hogar. Y trabajo, una actividad digna que le ayude a sostenerse a sí mismo y a su familia. Que sea suficiente, que le rinda suficiente, que le ayude a desarrollar su fuerza, su capacidad y su creatividad. Muchas veces en el sistema capitalista se considera que los millonarios se han ganado sus millones, que están donde su trabajo les ha costado estar. Sin embargo, el Papa menciona en este capítulo, los empresarios tienen un don especial de Dios, pero no es un don para enriquecerse a costa de otros, sino para lograr ayudar a otros a desarrollarse, ofrecerles oportunidades, ofrecerles cómo desarrollarse, poner los bienes al servicio de los demás. Dice el Papa, si alguien se apropia de un bien, que sea para administrarlo en favor de todos, no para solo retener y privar a los demás de él. Si no tenemos este cambio de mentalidad y de humanidad, todo va a ser solamente bonitos discursos. Podemos hablar de fraternidad, podemos hablar de amor, de caridad, solidaridad, de dar el corazón, de entregar la vida por el prójimo, pero mientras no tengamos un cambio de esquema, no será una realidad. Así termina el capítulo 2, Pensar y gestar un mundo abierto. Estoy con ustedes en la oración. Nos vemos si Dios quiere muy pronto. Que el Señor les dé la paz y que Dios los bendiga siempre. Amén.